60 minutos vamos a recordar el drama, a revivir la historia de una situación que nos impactó a todos los salvadoreños. Esto es lo que el terremoto no derrumbó. Era un 13 de enero del 2001, un día como cualquier otro. Hasta las 11:35 de la mañana, cuando vino lo inesperado. Un sismo de 7.6 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió las entrañas de El Salvador. Fueron 32 segundos de destrucción. El escenario era desgarrador. Uno de los lugares más afectados fue la colonia Las Colinas de Santa Tecla. Esta es la zona más crítica, por varias razones. En primer lugar, porque aquí está la colina, en la cual el deslave, como ustedes saben, soterró todas esas casas. Y en segundo lugar, que por la inestabilidad de esta cadena montañosa, el fenómeno ahí no ha terminado, en el sentido que existen derrumbes continuamente y eso pone en peligro a toda la zona. De hace una década, más de 1.200 personas perdieron la vida. Una flor yace en el lugar donde hubo una tragedia, como en señal de vida. Bueno, es algo que durante toda mi existencia nunca lo voy a olvidar. Doña Rosa Lidia recorre la zona, otrora terreno en el que vivió varios años, hasta que la luz de tierra sepultó su casa con su hija, vecinos, varios de sus sueños. Ella se quedó ella solita aquí porque me dijo yo voy a estudiar, mami, me dijo vaya a ver usted a mi abuela y solo para que ella no la encontrara. Ella dice que un viaje a Sonsonate para visitar a sus padres le salvó la vida. Fue algo que no puedo ni explicárselo porque fue algo más que no encontré a mi hija ese momento. Pues sí, cuando yo esperaba encontrar a mi hija en la casa, pero no, lo que encontré fue una cantidad de tierra. Si bien el terreno afectó varias franjas en el departamento de La Libertad y en todo el país, la colonia Las Colinas de Santa Tecla se convirtió en el lugar emblemático debido a la magnitud y el impacto que este dejó en la zona. Desde el primer momento, desde la mañana, desde antes de las 7, lo tengo grabado todititito. Ana Fernández perdió un nieto y su hija durante el sismo. Hoy, 10 años después, aún existen cosas que no logra comprender. Fue difícil levantarnos de la sala para llegar a la calle, era imposible. Nosotros sentíamos que la casa se iba de lado a lado. Y yo hasta la vez no entiendo cómo es posible que las casas no se cayeron. Sí, era difícil caminar. El fenómeno mostró su fuerza que no únicamente movió simientes de casas o edificios, provocó desprendimiento de piedras y tierra, con fibras sensibles de hombres, mujeres, niños y jóvenes que vieron desmoronados sus proyectos de vida. La verdad es de que nos ha dejado muchos recuerdos, muchos que debemos de ser más humanos quizás, ¿verdad? Porque ahora es cómo está la situación de todo El Salvador, de todo el mundo, más bien dicho, es mucha delincuencia, mucha maldad. Entonces Dios como nos puede mandar como un castigo, ¿verdad? Para que reflexionemos. La tierra que por semanas cubrió este lugar se llevó a varios de los que aquí vivían. La brisa de la tarde se mezcla con el ruido de los vehículos que transitan por la zona, donde antes el sonido más particular era el de la
la algarabía de los chicos que aquí jugaban. Una colonia de gente muy acogedora, que tal vez no nos saludábamos todos, no nos conocíamos todos, pero sí, una colonia muy tranquila. Las Colinas es a una década de la hecatombe una mezcla entre lo que la tierra logró arrasar y lo que el mismo terremoto no pudo derrumbar. Estaba como confundida porque yo veía mi casa y le decían, esta es mi casa. Y entonces yo tengo el carro que estaba dentro de la cochera, había otro carro encima de mi carro. Entonces yo le preguntaba a mi papá qué hacía el carro ahí. Entonces y le preguntaba por mi mamá, por mi hermana, que dónde estaban, y mi papá no sabía qué responder. Sí, mi mamá y mi hermana fallecieron. ¿A los cuántos días la encontraron? A mi mamá la encontraron el siguiente día, que fue el domingo. Entonces, y la enterramos ya el lunes. A mi hermana no la encontramos, pero está ahí en la fosa común. Mi papá la reconoció. Pues yo no sabía que habían muerto. Mi papá me dijo que fallecieron hasta el día que enterraron a mi mamá. Me encuentro en la parte alta de la colonia Las Colinas. A mi lado izquierdo, hace 10 años exactamente, pasó una luz de tierra y piedras. Arrasó con casas, familias enteras. Los primeros en llegar fueron los vecinos de esta zona para hacer las primeras obras de rescate. Pero sobre eso daremos más detalles luego de esta pausa. ...300 viviendas quedaron prácticamente soterradas, como esta, y muy pocas, en el transcurso de los días, pudieron ser ayudadas. Gracias al heroico esfuerzo de ciudadanos y rescatistas que trabajaron sin descanso, algunas víctimas lograron salir de entre los escombros para contar el cuento. Por desgracia, más de 300 cuerpos nunca fueron localizados. ¿Y esos son los...? Sí, estos son los nombres de las personas que rescatamos. Tenemos a Antonia Pérez, soterrada en Las Colinas, 18 horas, una sobreviviente. Y tenemos también a Sergio Moreno, que este era miembro del grupo Algodón, era el tecladista. Falleció un día martes, 32 horas soterrado. Señor, ayúdame a servir a mi prójimo con toda mi voluntad. Enséñame a aliviar el dolor de mi semejante. Señálame el buen camino frente al peligro. Concédeme cumplir con humildad la misión que voluntariamente he abrazado. Amén. En este tipo de emergencia, un terremoto, pues, y así como fue el punto de impacto en Las Colinas, era bastante difícil concentrarnos a una sola persona, sino que teníamos que hacer una evaluación de las personas para posteriormente hacerle su extracción y poderlas manejar en el área de atención prehospitalaria. Mi experiencia ahí fue un niño que se rescató, pues estaba con vida, estaba con varios traumatismos, pues, pero sí, gracias a Dios, lo encontramos, lo sacamos del lugar y lo hemos traído al Hospital San Rafael, en donde se le dio la atención ya a los médicos, pues hubo derrame de lágrimas de muchos compañeros, incluso la mía, pues, en ver la impotencia de toda esa luz de tierra que había deslizado en esta colonia, pues, y ver los cientos de muertos que estábamos sacando, pues se hizo una morgue improvisada ahí y la mayoría que estábamos sacando eran niños. Creo que ninguna institución estaba preparada con suficiente herramienta, con suficiente recurso humano
creo que tenemos mayor capacidad porque ya el trabajo se está haciendo con las demás instituciones, trabajo en equipo. Ya no depende de una sola institución, sino que se planifica, al llegar al evento se coordina y este trabajo en equipo es más fácil, pues. Y a las 2 horas me dice el jefe, mira, vas para lo que es la morgue temporal. Nosotros lo que nos tocaba era recibir las víctimas que venían de acá de las colinas, recibirlos, ver características. Lo que tal vez más me conmocionó a mí fue de que encontraron a un padre de familia con una niña en brazos, con la llave en la puerta. Y así como se encontró el padre con la niña, o niño, no me recuerdo en sí qué era, y así lo llevaron en la camilla. Fueron cientos los rescatistas que vinieron al país, desde España, Turquía, Venezuela, China, entre otros. Apoyaron con maquinaria pesada y perros entrenados. La solidaridad de las naciones se unió al espíritu de lucha de los salvadoreños, que trabajaban día y noche, sin descanso en busca de sobrevivientes. Testimonios de muchas personas que habitaban acá en la zona, de que nos afirman de que todavía hay cuerpos de personas. Está trabajando duro para poder sacar todos los cuerpos de todas las familias. Indiscutiblemente las catástrofes hacen que los salvadoreños resurjan, que se muestre el espíritu de ayuda. Y es que, como dice el dicho, lo que no te mata, te fortalece. Vamos a la pausa, continuamos en breve con más de este especial para ustedes. Pero no solamente la colonia de Las Colinas en Santa Tecla fue la única que tuvo daños materiales y personales. También el municipio de Comasagua, en La Libertad, tiene su historia que contar. Aunque los heridos no fueron más de medio centenar, aquí solamente 33 viviendas quedaron de pie. Lo primero que se nos vino a la mente es que Comasagua se había terminado. Lo primero que se nos vino como habitante en ese momento es que Comasagua se había terminado y teníamos que buscar otra alternativa de vivienda. Es por eso, Edwin, que mucha gente del municipio emigró de aquí. Prácticamente el 30% de la población que en el 2001 habitaba Comasagua emigró hacia otros lugares cercanos, porque ya no tenían fe, psicológicamente se vieron golpeados y pensamos todos que ya no íbamos a tener un lugar en donde habitar. Primero tembló abajo la tierra y de ahí se oyó como un ruido y ¡plum! Se empezaron las casas, fue en cuestión de segundos que todas las infraestructuras de acá, las más, porque la mayoría eran de casas de bajareque, construidas con caña, eran en edificaciones antiguas, ¿verdad? Se vinieron abajo. Nosotros que quisimos que Comasagua siguiera, que resurgiera. Gracias a Dios no es ni la sombra de lo que estuvo hace 10 años. Comasagua es diferente ahora, es un pueblo tranquilo, bonito, y nadie podría creer en ese momento lo que vimos a lo como estamos ahorita. No nos negamos a morir.
eso sí. Como habitante en su momento pensé que esto ya no podía levantarse, pero lo hemos levantado con el trabajo, con el tesón y con el esfuerzo que los y las comasagüenses pusimos en su momento. Comasagua, 10 años después de los terremotos, sigue adelante. Irreparables pérdidas humanas, daños en infraestructuras y una mayor vulnerabilidad ante otros fenómenos naturales fue lo que nos dejó el terremoto, que dañó además el patrimonio cultural y religioso de muchos pueblos en el país. Muchas personas sin vivienda, que es lo que más cuesta en esta vida poder hacerse, y que es una base fundamental para la familia. Ese pienso yo de que fue el daño más terrible, aparte de las pérdidas físicas de cada una de las personas, los familiares. Bueno, yo creo que el peor daño que pudo haber pasado fue el perder a muchos seres queridos en todo lo que, en el deslave que hubo, y ver que no se actuó con la rapidez que se debió de haber actuado en ese entonces. Es de las colinas, porque allí se perdieron varias vidas humanas, e incluso las casas quedaron inservibles, y hasta la vez yo creo que la gente no han superado esa crisis. Quizás la infraestructura de muchas casas de gente de bajos recursos, quizás un desbalance en la economía también, que cuesta recuperarse después de ese tipo de, de ese tipo de terremotos de tal magnitud. Se ha dicho de que no se debe construir en lugares inapropiados para evitar esta forma de tragedias. Eso es lo que se lamenta. El daño material y principalmente el daño humano, ¿verdad? Porque es lo que más se pudo ver, ¿verdad? Cuántas personas fallecieron, por ejemplo, en las colinas, ¿verdad? Que quedó casi destruido. Entonces eso como que es lo que nos ha impactado más, ¿verdad? De ese terremoto. Además de la infraestructura, ¿verdad? En muchas casas o edificios, quizás más que todo el dolor que causó en el pueblo, ¿verdad? Por todas las vidas que se perdieron en la colonia Las Colinas de Santa Tecla. Y es que muchos recuerdan el caos y el dolor. Sin embargo, en medio de esto, el espíritu emprendedor que caracteriza a los salvadoreños nos permitió levantarnos, nos permitió ponernos de pie nuevamente. Una vez más. Permítanos hacer una breve pausa, continuamos con más de este especial. Ya volvemos. Cientos de víctimas yacen aquí, en el cementerio de Santa Tecla, de ese fatídico día, que lamentablemente no fueron identificadas. El sismo de 7.6 grados no fue el único responsable de las pérdidas y los daños. La mano negligente del hombre permitió la construcción de viviendas en una zona vulnerable. Los proyectos habitacionales de la zona sur de Santa Tecla, por ejemplo, se construyeron sin estudios de impacto ambiental, ya que en ese entonces no eran requisitos, a pesar que existían ordenanzas municipales que advertían por causas ecológicas la necesidad de proteger la zona. Quisiera aclarar que el Ministerio de Medio Ambiente no ha dado permisos de construcción en la zona en que se dio el deslave, y que todos los científicos que han estado investigando este fenómeno
coinciden con el personal técnico también de las diferentes instituciones gubernamentales en que este es un fenómeno de origen tectónico, que la magnitud del sismo combinada con la existencia de fallas fue lo que dio lugar a los deslizamientos. Lo que sucedió es muestra clara que no debería haberse permitido la construcción. Entonces, por lo tanto, los que permitieron la construcción no pueden evadir responsabilidad. Trabajar mucho más en los temas de prevención de desastres. Sin duda hay mucha gente que vive en sitios de alto riesgo y esa es una de las cosas que hay que corregir. Y es un poco ayudar a reubicar a la gente que vive en sitios de altísimo riesgo. De la catástrofe sacaron una ventaja, ¿verdad? Realmente los gobiernos no tienen corazón en ese aspecto, ¿verdad? Que de todas las ayudas que venían fueron hurtadas, pues de los 2.5 millones que dio Taiwán, que ellos se valieron de ese dinero para comprar las viviendas de las casas de las personas, en el mismo afán pues de realmente de robar pues realmente la zona. El gobierno de Mauricio Funes tiene ahorita automáticamente el avance más grande que se ha podido no hacer en 10 años. Y nosotros lo único que le pedimos al gobierno, y más que todo a Cancillería, y ya que si nos va a oír el presidente también, decirle realmente que nos termine de solventar el problema, que nosotros realmente lo hemos hecho pacíficamente y todo el tiempo hemos pensado en ser pacíficos y realmente en solamente pedir lo que nosotros necesitamos, lo nuestro. No estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo nada, estamos pidiendo solamente nuestros lotes que fueron comprados por nuestros padres, nuestras madres, nuestra familia, ¿verdad? Yo le puedo garantizar que esta zona es una de las zonas más seguras porque las obras de mitigación que hizo el gobierno, es lo único bueno que hizo el gobierno de Saca, ¿verdad? Las obras de mitigación, ¿verdad? Que realmente son las que han mitigado a que la cordillera se deslave. Deberíamos, en el caso de la construcción, deberían publicitarse aquellas zonas donde no se debería construir y debería también regularse la densidad de población, porque hay unas zonas, nada menos aquí, cerca del volcán, donde la densidad de población es demasiada para lo que va a significar cualquier movimiento. Y en esto yo creo que es importante entender que al estar incrementando la vulnerabilidad del territorio, ¿verdad?, en el corto y mediano plazo, quien va a pagar las consecuencias es la gente, porque la naturaleza pues de alguna forma, ¿verdad?, se va renovando. Hay algunas áreas que bien haría el gobierno en someterlas a una evaluación sísmica y además también ecológica, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que con el cambio climático se van a incrementar los huracanes que suelen tener mayor impacto que los terremotos. Ante situaciones como estas, la pregunta es, ¿qué hemos aprendido en 10 años? Y es que las autoridades han entendido que no se debe construir en zonas vulnerables. Permítanme hacer una breve pausa. Cuando regresemos, continuamos con más de este especial. En medio del caos y la destrucción, el voluntariado se activó. Propios y extraños ayudaron. Entre ellos, Venezuela, que construyó la comunidad que se encuentra a mi espalda. Por un lado, el espíritu de los jóvenes voluntarios. Por el otro, el manejo de la ayuda por parte de autoridades del gobierno, que generó polémica, ya que los damnificados seguían esperando ayuda. Canal 12 hizo duras críticas sobre su lenta distribución. Y hasta ayer tuvimos pues la sorpresa
sorpresa de que las cajas venían con alimentos ya vencidos y sobre todo el aceite. Muchas personas venden una parte de la ayuda. Esto no es necesariamente malo, pero sí significa que algunas personas están vendiendo la ayuda y aparece en el mercado la ayuda internacional. Cualquier cantidad que venga en estos momentos va a estar un poco corta para las necesidades que tenemos los salvadoreños. Otros prefirieron ir en busca de lo que podían rescatar mientras llegaba la ayuda. El 17 de enero se declaró estado de calamidad pública. Las necesidades de los miles de damnificados en el país sobrepasaban la capacidad de reacción de las autoridades y voluntarios que apoyaron en todo momento esta labor. La ayuda extranjera no se hizo esperar. Fueron muchos los países que reaccionaron casi de inmediato. Hemos establecido un programa ya de colaboración. En un primer momento se han enviado $400.000 para apoyar precisamente el programa de asistencia psicosocial. Gracias a Dios estamos ya mejor porque nos han regalado bastante ropa. Sí, está bien helado, pero ya va a pasar. Donde vienen los niños a jugar, a colorear, a jugar con la plastilina, se les leen cuentos. Tenemos la casa de los cuentos para los más chiquitos y tenemos un promedio de 20 voluntarios que... Porque por la misericordia de Él estoy vivo. Aquí solo estamos como estudiantes. ¿Están estudiando? ¿Te gusta a ti jugar con plastilina? Me gusta. Y contame, ¿qué has hecho ahí? ¿Qué es lo que has hecho? Aquí una canastita y lo que he visto Unos se fueron de Comasagua, bastantes se fueron de Comasagua y algunos han vuelto y algunos otros no han vuelto, ¿verdad? Pero sí, la gran mayoría, pues aquí estamos, las familias, aproximadamente son 120 casas solo en la colonia, ¿verdad? Y construyeron otras casas a las personas que tenían sus lotecitos, pero que les había caído la casa, ¿verdad? Estamos súper agradecidos con el presidente venezolano, Hugo Chávez, porque si no hubiera sido por él, pues no sabemos ni dónde estuviéramos, pues, ¿verdad? La mayoría de personas que estamos acá alquilábamos, ¿verdad? Personas que alquilábamos y las casas se destruyeron, ¿verdad? Y el señor presidente, pues, de Venezuela tuvo a bien venir acá a El Salvador y lo ubicaron en esta zona, gracias a Dios. Dice que a mí me tenía en una hamaca ahí abajo y dice de que, entonces dice de que mi mami bien afligida, dice que tenía la ropa en lejilla y dice que se vino corriendo para acá. Dice que me vino a agarrar chineado y dije que empezó bien raro. Y dice que vinieron unos muchachos venezolanos, los refugiaron en la cancha de aquí abajo y dice de que entonces dice que les dieron unas grandes carpetotas para que hicieran unas champitas y dice de que les daban comida a todos. Dice que venían unos helicópteros bien grandotes de 2 hélices y dice de que a mí como siempre venían a dejar cosas, dice que me agarró una gran bolsa de Pampers y dice que se le perdió. ¿Qué le dirías que están enfrente de ti? Les diría de que les daría gracias, de que si cuando esté grande se los voy a poder pagar o que Dios se los pague. El
cierre de varias carreteras retrasó la entrega de la ayuda. Luego del corte le voy a comentar a usted la difícil situación en la que entramos a la etapa de la reconstrucción, incluso en el cual Canal 12 no estuvo al margen. Ya volvemos. Como el ave fénix a El Salvador, una vez más, le tocó levantarse de entre los escombros y reconstruir su historia. Una tarea nada fácil, pero necesaria para cerrar sus heridas. Oh Señor, en ti he confiado, pongo en tus manos mi espíritu. ¿Cuáles han sido durante este periodo los retos que se ha tenido como para poder darle un nuevo rostro a Santa Tecla y recuperar todo lo que se afectó hace 10 años? Bueno, yo lo resumiría en 5 grandes retos. El primero, enfrentar exitosamente la respuesta de emergencia en Santa Tecla. Después del terremoto, la destrucción fue el 40% de toda la infraestructura, especialmente el centro histórico y de la parte sur de la ciudad. Entonces hubo que ocupar más de 90 días para impactar positivamente con la respuesta que tuvimos que armar como municipio. Segundo, articular el liderazgo para generar una mayor capacidad de coordinación interinstitucional. Cuarto, recuperar la confianza de los tecleños y tecleñas. Después del terremoto, la gente creyó que Santa Tecla no se iba a levantar y había que volver a decirle que Santa Tecla no solo se iba a recuperar de la tragedia, de la emergencia, sino que nosotros teníamos capacidad para construir una mejor ciudad. A 10 años pudiéramos decir que en general hemos superado no solo la tragedia y los impactos, sino también que ahora hemos logrado tomar conciencia de que es importante prepararse, prevenir, que es importante trabajar en la educación y en la sensibilización de los ciudadanos para que cuando enfrentemos estos fenómenos, la respuesta nuestra puede ser más efectiva, más oportuna y podamos minimizar los impactos en la infraestructura y sobre todo en la pérdida de vidas. Pero en realidad se ha hecho eso y estamos preparados para una situación similar que nos vuelva a ocurrir. Bueno, depende de qué tipo de tragedia se nos presente. En general, yo puedo resumir que Santa Tecla está mucho mejor preparada que en aquel momento del año 2001. En el año 2001 estábamos impreparados. Nuestra capacidad de respuesta era muy mínima. Hoy sí, tenemos 10 años de estarnos preparando, de estarnos organizando, de estarnos educando y sobre todo de estar coordinando permanentemente situaciones que puedan aparecer no previstas y nosotros sí, ahora tenemos más capacidad en términos logísticos, más capacidad en términos legales y más capacidad en términos de personal y más capacidad en términos de conducción, de articulación interinstitucional. ¿No hay flancos débiles? ¿Cómo no? Todavía, por ejemplo, si uno mide, en el caso de Santa Tecla, en otros lugares por supuesto que todavía había que hacer un análisis, pero en el caso de Santa Tecla todavía, por ejemplo, el recurso económico, el soporte económico para mejorar todo el instrumental que se requiere para poder responder ante una situación no prevista es una limitación. ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente? ¿Creyó de que sería una prueba difícil y que poco podría hacer? ¿O usted se encomendó en Dios? ¿Qué fue lo primero que pensó? Bueno, no, cuando yo vine aquí a los 40 minutos de la tragedia, aquí a este lugar donde estamos, a los 40 minutos yo estaba en Pinares de Suiza. No, los primeros 2 días para mí fue muy impactante. Mucha gente me decía que no nos íbamos a recuperar de este golpe. Pero no solo en el caso mío me llené de fe, de convicción y de determinación. Y en aquel momento difícil, donde todo el mundo estaba muy triste y sobre todo muy pesimista, nos llenamos de esperanza. Y yo siempre le dije a la gente, pese a las dificultades, vamos a salir adelante. De esta situación de crisis, Santa Tecla tiene que coger la oportunidad para construir una mejor ciudad y para prepararnos mejor para situaciones futuras. Yo debo decir que a 10 años, esta es una ciudad que presenta un rostro totalmente distinto. No es nada parecido, por eso que vamos a presentar
una proyección de todo lo que fue el terremoto por la vía fotográfica y los videos por primera vez en el Museo Tecleño. A partir del 19 de enero vamos a abrir esa exposición para que la gente tome conciencia de lo difícil que es enfrentar una situación de estas y que los tecleños lo hicimos bien. Vivir en el Valle de las Hamacas, como le identificó un importante poeta salvadoreño, implica estar preparado para los temblores que ocurren en el país. Sin embargo, la historia de los mismos nos muestra lo contrario. Permítame hacer una breve pausa y continuamos con más de este especial, lo que el terremoto no derrumbó. En su totalidad, los diferentes cuerpos de socorro, que apenas sumaban 7.000 y con casi 500 unidades de transporte, fueron las que brindaron el servicio y les costó mucho. Pero también la falta de experiencia y la escasez de herramientas dificultaron mucho las obras de trabajo de rescate en ese momento. La pregunta que nos formulamos ahora, que va de hace 10 años atrás, ¿estamos ahora preparados para poder enfrentar una situación como esta? Las autoridades tomaron como ejemplo lo ocurrido y hoy podemos decir, ¿estamos listos? Es el interrogante que nos queda sobre este punto en particular. Ya en 1998 se había criticado al Comité de Emergencia Nacional por no estar preparado para afrontar otro terremoto. 12 años después del fatal 10 de octubre de 1986. El 13 de enero del 2001 nos tomó a todos por sorpresa, sobre todo porque las autoridades nuevamente no estaban coordinadas ni tenían el equipo necesario para enfrentar la situación. Tras una década del terremoto y más de 13 sismos vividos en menos de 100 años, la pregunta es, ¿aprendimos la lección? ¿No nos hemos recuperado entonces? No. ¿Por qué? Porque la gente todavía tiene temor. Todo está en que la misericordia de Dios esté con uno, ¿verdad? Ahí sí no hay crisis. Sí, la verdad que sí, un poquito, pero siempre, ¿verdad? Estamos luchando para salir adelante. ¿En qué cree que hay que salir adelante? Bueno, más que todo en promover más trabajo, más empleo para nosotros, o sea, tenemos que estar más en eso, ¿verdad? Somos un pueblo que no tenemos memoria histórica, pues tampoco nosotros somos personas que ahora nos pasan las cosas, el día de mañana ya lo olvidamos, entonces eso significa de que ahora si vuelve otro terremoto, hasta entonces vamos a comenzar a recordar que hace 10 años tuvimos un terremoto que fue muy fuerte, que sí nos cambió a muchos la vida, tanto económica, social, también en la parte política, pues porque se tuvieron que tomar decisiones, pero eso es parte de la naturaleza y la naturaleza es impredecible. Nosotros no podemos hacer nada más que solamente apegarnos a lo que venga y hacer las cosas correctamente cada día. Realmente no, por las condiciones del país, ¿verdad? Que tiene condiciones sísmicas y quizás algo, por ejemplo, yo estaba en San Miguel y nosotros estábamos acostumbrados a los terremotos acá, ¿verdad? No, falta bastante todavía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Falta que construyan todo lo que se cayó, que le den más fuerzas a toda la infraestructura. No podemos recuperar. El que salió afectado, salió afectado. Aquí usted sabe, somos víctimas. El pobre siempre es maltratado. En cuanto a respuesta, estamos mucho mejor. Tenemos un plan de contingencia para terremotos elaborado. Hemos también ahora construido el sistema territorial de protección civil. Tenemos organizado un convenio para crear un grupo de búsqueda y rescate urbano con Honduras y El Salvador. Ya hicimos los primeros 2 simulacros. Es decir, hemos avanzado en cuanto a capacidades de respuesta. En cuanto a la respuesta, estamos mejor preparados, es decir, podemos responder a las consecuencias del sismo. En cuanto a la atención de las vulnerabilidades con una visión estratégica,
el país ha tenido un descuido. O sea, para poder atender de manera más sólida cualquier problema de los efectos de un terremoto, tenemos que trabajar en el ordenamiento territorial, tenemos que trabajar también en el desarrollo urbano, tenemos también que trabajar en los drenajes subterráneos, tenemos que hacer una revisión permanente de cada una de las edificaciones públicas, y esa área de desarrollo institucional del país, pues en lugar de fortalecerse, creo que el país lo ha debilitado. Digamos que 10 años después tenemos la ejecución de obras con normativas sísmicas más apropiadas. Entonces, desde ese punto de vista no es que estemos menor preparados, creo que entonces nuestras infraestructuras hoy van a ser más resistentes, posiblemente no tengan el mismo efecto, por ejemplo, del terremoto de 1986, que teníamos una enorme cantidad de infraestructura de bajareque, eso no lo tenemos. Hoy tenemos pues construcción más sólida, más apropiada para la sismicidad. No obstante, también se han acumulado problemas, hay áreas en las que no hemos trabajado correctamente, entonces es un balance, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de decir es que necesitamos trabajar más en el área de prevención, en el área de ordenamiento territorial, en el área de mantenimiento de la infraestructura pública. Hemos llegado, estimados amigos televidentes, al final de este programa especial que hemos denominado Lo que el terremoto no derrumbó. Este programa queremos dedicárselo muy especialmente a las víctimas de ese 13 de enero, de hace exactamente 10 años. Pero también queremos dedicárselos a los héroes, aquellos que ayudaron a rescatar cuerpos, ayudaron a sacar a personas con vida. Y también a esos héroes que ayudaron a repartir víveres, frazadas, en fin, a todos aquellos que de una u otra forma participaron hace 10 años en colaborar. Pero no me quiero despedir, estimados amigos televidentes, sin antes hacer un vehemente llamado a las autoridades de protección civil, así como también a los cuerpos de socorro, para que fortalezcamos de una u otra medida esas acciones cuando hay incidentes como este, para estar preparados. De tal manera, agradecer también a quienes día a día hacen que este país sea mucho mejor. Gracias de veras por su atención. Se despide un servidor,